Bueno, pues este libro que he traído, así muy usado, que lo tengo muy desgastadito por todas las esquinas, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene grandes tesoros, grandísimos tesoros. Yo he tenido pues, el regalo tan grandísimo de poderlo explicar en Radio María a lo largo de muchos años, ir punto por punto, pues presentándolo y comentándolo, y cuando uno va de esa manera pausada, presentando cada punto del catecismo, se da cuenta que hay tesoros que nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entre esos tesoros que están recogidos, ¿no?, en el Catecismo de la Iglesia Católica está el referente a la doctrina sobre el Espíritu Santo y en concreto a la doctrina sobre los dones del Espíritu Santo, que está en el punto 1830, 1830, donde nos habla, en ese punto, nos habla, lo voy a leer, dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, que no es tan fácil ser dócil a que lo que el Espíritu Santo te inspira, tú te dejes mover por ello. No es tan fácil, Puede haber en nosotros pues, una cierta terquedad, pues podemos tener bloqueos interiores, de manera que las inspiraciones del Espíritu Santo se pueden frustrar. Se pueden frustrar porque sí te inspira, pero tú interiormente tienes un bloqueo, no te dejas mover por el Espíritu Santo. Y yo a veces suelo decir que fácilmente podemos llegar, si somos carnales y no llegamos a recibir el don de ser espirituales, pues fácilmente podemos confundir lo que son mis ocurrencias y las inspiraciones del Espíritu, y confundimos ambas cosas. Mis ocurrencias carnales son las que al final mueven tu vida, en vez de dejar que las inspiraciones te muevan. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y yo cómo distingo interiormente qué son mis ocurrencias, mis impulsos, de lo que son las inspiraciones del Espíritu Santo? Eso, ¿cómo yo puedo...? Bueno, pues dice el Catecismo que Dios nos asiste en nuestra vida moral con los dones del Espíritu Santo. Y dice, y son 7 los dones del Espíritu Santo. El punto 1831. Son 7. Son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, esos 7 dones. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Pues eso hay que pedirlo, ¿no? Eso es importantísimo. Pues tú fíjate si eso lo necesitamos pues como una planta necesita el agua para crecer, o como un pájaro necesita el aire puro. Necesitamos esos dones del Espíritu Santo para que uno pueda moverse por ellos, ¿no? Pueda ser movido por las inspiraciones del Espíritu. Entonces, yo voy a hacer de una manera breve una exposición de qué son estos dones del Espíritu Santo. A veces hemos utilizado una imagen para entender qué importancia tan grande tienen, ¿no?, los dones del Espíritu Santo. Hemos utilizado una imagen de esas pedagógicas fácilmente comprensibles, que es la siguiente, ¿no? No es lo mismo que una barquichuela, que una barca se mueva pues en el mar solamente a fuerza de remo. Se va moviendo a fuerza de remo, y uno dice, bueno, sí, y si hay remo y hay perseverancia para remar, no está mal, no está mal. Pero desde luego otra cosa muy distinta es que esa barca, pues en momentos determinados, se mueva de otra manera muy distinta, que no es meramente con la fuerza de los remos, ¿no?, sino que sople el viento, se expandan las velas, y entonces, claro, es movida de una manera muy distinta. Y dice, tú fíjate qué diferencia de moverse meramente a fuerza de remo, que de repente sople el Espíritu y mueva esa barca de otra manera muy distinta, ¿no? Esa doble forma de ser movido puede ser una imagen para explicar cómo un cristiano puede moverse en su vida meramente por la fuerza de las virtudes
o también puede ser movido por el don del Espíritu, por los dones del Espíritu Santo. Claro, una cosa no quita la otra, ¿eh? Porque el hecho de que sople cuando el Espíritu quiera soplar y nos dé los dones, no quiere decir que luego hay otro momento en el que uno tiene que volver de nuevo a agarrar los remos y seguir remando. Y ambas cosas pueden estar aconteciendo al mismo tiempo, remar y que también el viento sople, ¿no? Pero es muy importante caer en cuenta de que nuestra vida, la meta de nuestra vida, está más allá de nuestra capacidad de remar. Es que con nuestra capacidad de llevar adelante la vida cristiana solamente con el ejercicio de nuestras virtudes, es que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Sí, hay que ser perseverante en ese ejercicio de remar, remar adentro. Jesús dijo eso, ¿no? Remar mar adentro, pero es que aparte de remar, es que el Espíritu tiene que movernos, tiene que mover esa barca, y de hecho lo hace si somos dóciles, ¿no? Si somos dóciles y si nos dejamos mover. Bueno, pues, y de hecho en nuestra vida personal estoy seguro que si yo os pregunto, si uno tiene experiencia de que haya habido momentos, ¿no? Momentos en su vida espiritual en los que de repente ha visto un gran avance, algo en lo que estaba bloqueado, algo en lo que se esforzaba y no podía, y ha llegado un momento determinado en el que Dios le ha dado un don y se ha desbloqueado la cosa, y entonces va con una facilidad tremenda que antes no iba. Por ejemplo, personas que igual estaban como paralizadas o bloqueadas por una herida, una herida del pasado, un rencor, que no consiguen perdonar, que les tiene bloqueados, que uno intenta perdonar, pero de nuevo le viene el recuerdo, y es una cosa que se le muestra reiteradamente pues insalvable, y vuelta, ¿no? Intento perdonar, me confieso 28 veces de lo mismo, ¿no? y vuelvo a estar siempre en el mismo lugar donde estaba al principio, etcétera, ¿no? Y acontece que hay un momento en la vida en el que uno recibe un don del Espíritu, en el que lo que le parecía impensable poder cambiar, bueno, pues le es sencillo, le es fácil. Dice, el caso es que llego a hacerlo no porque yo sea un Superman, no porque yo de repente tenga una capacidad de esfuerzo, no, sino porque Dios me ha dado el don, Y ahora de repente, perdonar esa herida que me hicieron y que me dejó tocado, pues es que ha sido casi un regalo de Dios el poder hacerlo, ¿no? O sea, seguro que esto que estoy explicando, no os penséis que pasan únicamente en determinados santos, no, estoy seguro que todos aquí presentes, aunque nuestra vida de santidad sea muy a ras de tierra, hemos sido asistidos por los dones del Espíritu Santo en momentos determinados. O situaciones en las que nos hemos encontrado, porque uno dice, yo soy más bien perezoso, yo soy más bien, no sé, pero soy más bien perezoso, etcétera. Pero hubo un momento determinado en mi vida en el que en tal situación recibí un don de fortaleza que no sé de dónde saqué fuerzas, no sé de dónde saqué aquello, que pude acometer un reto en mi vida que yo jamás hubiese pensado que iba a tener la gracia de poder afrontar un reto así. O sea, seguro que los aquí presentes hemos tenido experiencias, ¿no?, de recibir dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces, vamos a hacer como una pequeña presentación de esos 7 dones del Espíritu Santo. A ver, un segundito, que tengo varios esquemas, cogeré uno de ellos, el más sencillo, para no hacerlo de una manera muy, muy prolongada. Bien, de esos 7 dones del Espíritu Santo, 4 de ellos inciden especialmente en el entendimiento y los otros 3 en la voluntad. Todos distinguimos un poco lo que es el entendimiento y la voluntad. Bueno, de los 4 que inciden en el entendimiento, porque nos permiten penetrar esa verdad, la verdad de Dios, el primero se llama don de entendimiento. Don de entendimiento. Bajo su luz nos permite penetrar la verdad, ser iluminados para tener la capacidad de entender el misterio de Dios que nos sobrepasa plenamente, ¿no? El don de entendimiento, en el fondo, es el que asiste la fe. El que asiste la fe.
Es curioso que haya personas a las que la vida de fe les supone una gran batalla entre creer o no creer, tienen una tendencia, digamos, un poco materialista y tienden a, pues yo creo en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, ¿no? O tienen una cierta tendencia a la desconfianza, o a la tendencia al orgullo, o a la tendencia al materialismo, que suelen ser las tendencias que nos impiden ser hombres de fe, ¿no? Y sin embargo, el don de entendimiento es el que nos da con naturalidad con los misterios de Dios. Es decir, que nos permite que casi la fe nos parece de sentido común. O sea, los misterios de la fe son recibidos de una manera connatural, de manera que la revelación que Dios ha puesto en las manos de la Iglesia, uno se adhiere a ella con una confianza plena, ¿no? Dice, bueno, pues yo creo plenamente en esa fe que Dios, ese depósito de revelación que Dios ha puesto en manos de la Iglesia, y entonces para mí es como estar en casa, vivir la fe de la Iglesia. Eso es un don de entendimiento. El don de entendimiento es el que en momentos determinados nos permite acercarnos a la palabra de Dios entendiendo y viendo en ella pues una enseñanza, una luz que antes no habíamos percibido, que uno ve como en un texto concreto de la palabra de Dios, es especialmente luminoso, y uno dice, antes como yo no había percibido, había leído 150 veces este texto de la palabra de Dios, pero ahora lo leo y veo y recibo de él pues una luz que me permite entender mi vida, la luz de ese pasaje evangélico que había leído montones de veces, porque has recibido un don de entendimiento. Un don de entendimiento. No es lo mismo leer la Sagrada Escritura meramente desde tu razón puedes comprender, que recibir una luz del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que iluminó al autor sagrado para escribir eso, te ilumina a ti para comprenderlo. Es muy distinto. Y por eso también ocurre que en momentos determinados de nuestra vida uno recibe una luz especialísima desde un texto evangélico que había leído 110 veces. Y dice, ¿y cómo es posible que ahora lo he entendido? Porque Dios te ha dado ese don de entenderlo. Era tu hora, era la hora del Espíritu en el que te lo ha revelado. Por eso, Señor, hazme entender tu palabra, dame el mismo espíritu que diste al autor sagrado que la escribió para que yo la entienda. Es uno de los dones claves, ¿no? Explicarnos el significado de las Escrituras. Nos concede adentrarnos en los misterios de Dios. Acordaros de cómo Cleofás y aquí el otro compañero, cuando iban camino de Maús, y Jesús, sin que ellos le reconociesen, se puso junto a su lado y les iba explicando todas las cosas. Hay un momento en que dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Algo así ocurre, es decir, que yo puedo estar oyendo las Escrituras o mi corazón puede estar ardiendo cuando me explican las Escrituras, porque tengo un don de entendimiento que me permite penetrar el conocimiento profundo. Este es principalmente, digamos, el ver la vida desde esa especie de mirada de águila, la mirada de águila que ve con el entender de Dios. Y acordaros, por ejemplo, como hay otro pasaje evangélico en el que Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, es decir, es que un cristiano está llamado a tener esa mirada de Dios. No solo para entender la Escritura, sino para entender la vida. Para entender la vida. Ver en la vida las cosas desde la perspectiva divina. Eso es un don de entendimiento. Bueno, esto visto desde Dios, ¿cómo se ve? Visto desde Dios igual se ve distinto a como lo estamos viendo aquí. Esa mirada de águila, cuando uno está arriba, las cosas las ve muy distintas. Uno aquí está agobiado y desde arriba, ¿cómo se ve? A veces cuando uno ve pues un pequeñito, ¿no? Uno de nuestros pues, niños de pocos años, que coge un berrinche y quiero chocolate, diciendo, a ver, que no hay chocolate, que está cogiendo, ¿no? Pues un enfado absurdo, ridículo, ¿no? Ridículo, que no es racional, ¿no? A unas veces piensa uno, ¿y no nos pasará a nosotros lo mismo con nuestros agobios? Como a este niño le pasa que no tiene la capacidad de entender que está
perdiendo la paz por una tontería. Las cosas que a mí me agobian ahora, vistas desde Dios, no serán tan ridículas como las de este niño para mí. Es que las cosas vistas desde esa perspectiva divina, igual cambia profundamente la comprensión, ¿no? Ese es el don de entendimiento. Entonces, dice ese texto, y les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Nos abrió el comprender para ver las cosas desde Dios. Y eso cambia mucho la perspectiva. Estoy seguro que ese don de entendimiento, los aquí presentes, en muchos momentos de nuestra vida, lo hemos recibido o lo estamos recibiendo. Lo que ocurre es que es importante, pues eso, pues ser agradecido, reconocerlo, estar dispuesto a acogerlo y a cultivarlo, obviamente, ¿no? El segundo es el don de sabiduría. Obviamente, entre el don de entendimiento y el don de sabiduría, pues el don de entendimiento lo que hace es asistir a la virtud de la fe. El don de sabiduría lo que hace es asistir a la virtud de la caridad. Porque la sabiduría es no un entendimiento meramente teórico, sino un entendimiento que también es emocional, o sea, que yo saboreo sabiduría también habla de saborear, no solo una comprensión teórica de las cosas, sino saber saborearlas. El don de sabiduría pues tiene mucho que ver con aquello que dicen Pedro, Santiago y Juan, que dicen, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. El don de sabiduría es el de saber gustar las cosas divinas, saber gustarlas. Hay veces en que nosotros las cosas de Dios, las cosas que sabemos que son buenas, nos aburren, nos cansan. Vamos a ser claros. Está muy bien, pero me canso. O sea, es curioso que a veces igual nos resulta sabroso lo que no te hace precisamente mucho bien al alma. Y sin embargo, lo que te hace bien al alma más bien te aburre. O sea, es decir, tenemos un problema de paladar. Tenemos un problema de paladar, ¿no? Dice, aquí todo lo que te gusta, dice, ¿no? O engorda o es pecado. Pues eso es un problema de paladar, que mi paladar no está bien educado, ¿sabes? El don de sabiduría lo que te hace es aprender a saborear las cosas buenas, a tener tu gusto en ellas, saborear la Eucaristía, saborear la oración, saborear la vida de familia, saborear el silencio interior, saborear los dones de Dios, ¿no? Disfrutarlos, porque es que tenemos muchos dones alrededor que no los disfrutamos, ¿sabes? Entonces la sabiduría de la vida consiste en disfrutar los dones que Dios te ha dado. Algunos se piensan, a ver si Dios me da más dones para ser feliz. No, lo que tienes que hacer es disfrutar los que tienes, disfrutar los que tienes muchos y no los disfrutas. Suspiras por lo que no tienes cuando en realidad lo que tienes no lo estás disfrutando. Ese es un don de sabiduría, ¿no? Que nos asiste a la caridad. Asiste a la caridad para que aprendamos a amar, pero de una manera que sea gozosa, ¿no? Que sea gozosa en nuestra vida. Tercer lugar, el don de ciencia. El primero es el don de entendimiento, don de sabiduría el segundo. El don de ciencia es aquel que nos permite juzgar rectamente de las cosas creadas, entendiéndolas desde Dios, ¿no? A veces en este mundo se contrapone la ciencia a las cosas divinas, como si el hombre tuviese que hacer una opción. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un hombre de ciencia o un hombre de religión? Porque aquí esos son 2 caminos que son incompatibles. La ciencia es lo experimental, ¿no? Lo que es comprobable, etcétera. Y sin embargo la religión es como si renunciase, ¿no? a ese camino y se refugiase en una fe, ¿no? Esa oposición entre ciencia y Dios, entre ciencia y religión,
La verdad, fíjate hasta qué punto esa posición es absurda, que incluso entre los dones del Espíritu Santo hablamos del don de ciencia. Y por el don de ciencia es comprender todas las leyes naturales, toda la naturaleza, toda la creación, comprenderla como un reflejo del Creador. Es como ver las huellas dactilares de Dios escritas en todas las cosas. Es ver la naturaleza como un reflejo de la gloria divina. Cuanto más me acerco, ¿no?, al don de la creación, más claramente veo el reflejo del Creador. Aquel San Ignacio de Loyola, nuestro patrono, que cuando ya anciano estaba allí en Roma, en los últimos momentos de su vida, pues cuando veía las flores que estaban en la terraza allí de aquel Jesús, de aquel lugar en el que se puede visitar, ¿no?, donde San Ignacio falleció, él dice que a las flores les decía: no habléis tan alto que ya os escucho, ¿no? Que ya os escucho. Es también esa connaturalidad que tuvo San Francisco de Asís cuando tenía casi una interlocución con la naturaleza, y en la naturaleza era capaz de ver pues el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, y veía, ¿no?, en ese don de ciencia, veía el reflejo del Creador, con una capacidad de disfrutar de toda la naturaleza tremenda. El don de ciencia es, por lo tanto, aquel que nos hace entender que la distinción entre natural y sobrenatural, no negamos que existe una distinción entre lo natural y lo sobrenatural, pero no son dos pisos que están uno encima de otro, ¿sabes? Sino que lo natural es sobrenatural. Cuando uno lo vive en Cristo, y lo sobrenatural se nos ofrece de una manera tan cercana que es casi como si fuese natural en nuestra vida. La vida de un cristiano que recibe este don de ciencia es, fijaros bien, vive lo natural de la vida, el comer, el descansar, el ir al campo, lo vive como si fuese algo sobrenatural. Y al mismo tiempo, las cosas sobrenaturales, pues la Eucaristía o los sacramentos, los vive con tal, digamos, cercanía a él, que es como si fuese algo natural. Ese es el don de ciencia. Bueno, el cuarto, hemos dicho que son 4 dones que iluminan el entendimiento, la razón. Primero, don de entendimiento. Segundo, don de sabiduría. Tercero, don de ciencia. El cuarto y último, que ilumina la razón, es el don de consejo. Don de consejo. Don de consejo que nos da claridad para saber discernir lo que Dios quiere de ti. Te ayuda a discernir, pues, tu camino concreto, el camino concreto en la vida. Cómo saber si una cosa es de Dios o no es de Dios. Cómo saber, en este momento que tengo que hacer una elección en mi vida, cómo elegir conforme al querer de Dios. Algo muy importante, ¿no? Y entonces es como una, digamos, prudencia sobrenatural, una prudencia sobrenatural. Y eso es algo importantísimo. Generalmente también, voy a decir una cosa, que el don de consejo suele darse siendo asistido por otra persona. El don de consejo no es para que tú seas autosuficiente y entonces yo me lo guiso, yo me lo como y yo hago... No, muchas veces el don de consejo, porque Dios quiere que seamos humildes, Dios nos lo da para poder también ayudar a otra persona, a darle una palabra de consejo y al mismo tiempo tú dejarte guiar por otra. Porque Dios no suele querer que seamos autosuficientes. Hombre, obviamente uno puede pedir el don de consejo para optar bien él en su vida, pero posiblemente ese don de consejo lo va a recibir no solo por ver tú a solas las cosas, ¿no?, sino por dejarte guiar y también por los demás. Yo mismo lo puedo decir, lo he dicho más de una vez públicamente, que me doy cuenta que en la vida de un sacerdote o de un obispo, pues Dios te hacen consultas, te hacen preguntas, te hacen tal, y te das cuenta de que tú puedes llegar a tener más facilidad para esas consultas que te hacen, darles una palabra, lo cual no quiere decir que tengas esa misma luz para todas tus dudas. Para las tuyas igual tú tienes que pedir consejo también, ¿sabes? Porque Dios quiere que
que recibamos su don de consejo unos a través de los otros, ¿no? Creo que también es una clave de humildad en la vida. Dios no ha querido que seamos autosuficientes, autosuficientes. Bueno, me parece que este es uno de los puntos, el don de consejo, el del discernimiento, en el que uno ve cómo pues puede haber momentos en los que uno está lleno de dudas, está lleno de dudas. ¿Qué hago? Está casi diciendo, lo he hecho a suertes, o sea, lo he hecho a suertes, porque no tiene claridad por ningún lado, ¿no? No tiene claridad. Y sin embargo, en otros momentos ve las cosas con certeza. Está claro por dónde debo de ir, ¿no? Pero fijaros, para poder recibir este don, el don de consejo, tiene que haber habido ese ejercicio de remar primero que decía, para que luego sople el viento, tiene que haber habido un ejercicio interior de purificación de tus intenciones. Es muy difícil discernir bien qué querrá Dios que elija si resulta que estoy tocado interiormente por ejemplo, de celos o de rencores o de heridas que tengo. A ver, si tengo que elegir en un tema en el que tengo heridas y tengo rencores y lo más seguro es que voy a elegir mal porque estoy tocado y entonces estando tocado interiormente eso me va a condicionar tremendamente mi elección, pues porque ¿sabes? El recibir el don de consejo requiere una purificación interior que no te condicione negativamente en la elección que vas a hacer, porque es así. Una persona que está herida, que la elección que la haga bien hecha es muy difícil. Para elegir bien hace falta un doble discernimiento, ¿no? Primero, a ver, ¿qué es lo que me mueve a tomar esta decisión? Y segundo, ¿qué busco con ella? O sea, ¿cuál es el motivo que me lleva a tomarla? Si es, ojo, un poco de, pues de alguna manera, pues una especie de, tengo un rencor, la devuelvo, ¿no? O tengo unos celos y me dejo llevar por ellos, mal asunto, ¿no? O qué es lo que yo persigo con esta decisión que estoy tomando, ¿no? O sea, purificar el motor o el motivo de mi actuación y purificar también cuál es la finalidad que quiero alcanzar. Todo ello necesita no solo de la razón, sino necesita también del don de consejo del Espíritu Santo para sabernos guiar. Y luego, bueno, entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. Son los 4 dones que iluminan la razón. Y hay 3 dones que iluminan la voluntad. Y los 3 dones que iluminan la voluntad son, en primer lugar, don de piedad, don de fortaleza y don de temor de Dios. El don de piedad es aquel que te permite tener tu afecto amoroso puesto plenamente en la paternidad de Dios. El don de piedad es aquel que te permite pues, vivir tu filiación divina de una manera que llena plenamente tu vida. Es el que te permite tener una atracción hacia la oración, que te sientes atraído por ella, porque en Dios descansas, en Dios tienes tu gozo, en Dios tienes tu alegría, gozas de ello. O dicho de otra manera, el don de piedad es el que le faltó al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo cuando se marchó de casa porque se aburría, Entonces le dice, dame la parte de la herencia, que me voy. Pero bueno, pero si estás en casa con tu padre, pero ¿cómo es posible que estando en casa con tu padre pidas la parte de tu herencia para marcharte fuera? Pero si estás donde todo hombre debería de soñar estar. Entonces, ese es el drama, que uno puede estar, ¿no? Que no puede no gozar de las cosas de Dios. Y entonces el don de piedad es aquel que te permite vivir una intimidad con Dios en la que uno disfruta. Está también muy ligado a lo que he dicho antes del don de la sabiduría, ¿no? Es llamarle a Dios Abba, Padre, llamarle y no cansarse nunca de repetírselo, ¿no? Yo recuerdo que en nuestro colegio
de pequeñitos tuvimos un capellán que nos transmitió una oración y nos dijo que tenía que ser el ABC de nuestra vida cristiana, que tenía que ser, pues eso, ¿no? Una oración de convicción y de intimidad interior en la que fundásemos nuestra vida, que decía: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy Dios. A ver, y ya está, y con eso está todo dicho. Ya está, ¿eh? Y vivo en casa de mi Padre, ¿y qué más quiero? A ver, ¿estoy esperando otra cosa distinta para ser feliz o qué? ¿Pero qué otra cosa distinta estoy esperando para ser feliz? Es el don de piedad. El cardenal Bantuán, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Pues está en proceso de beatificación. El cardenal Bantuán estuvo allí en las prisiones de Vietnam mucho tiempo preso, vamos, en medio de una situación de tortura impresionante, ¿no? Y entonces, claro, él veía que era aquel sitio de terror. Él dice, ¿no?, en alguno de sus escritos, dice que cuando él llega, ¿no?, a esa situación, ve que todo el mundo suspira para salir de ahí y empezar de nuevo, ¿no? Suspira a ver cuándo salgo de aquí y empiezo a ser feliz, ¿no? Dice, todo el mundo está esperando a ver cuándo me escapo de esta, ¿no? Y entonces dice él, pues yo no pienso esperar. A ver, dice, yo no pienso esperar, yo voy a ser feliz ahora en este momento en el que estoy. Y entonces él, pues ¿cómo consigue ser feliz en medio de esa situación de tortura? Pues viviendo la intimidad con Dios, viviendo el don de piedad. Celebrando allí unas Eucaristías clandestinas, que cogía un cachito de pan y lo ponía en su mano y lo consagraba y lo comulgaba. Era el don de piedad, el don de sentirse asistido por Dios. Dice, yo no pienso esperar a salir de aquí para ser feliz, ¿eh? No, yo voy a hacerlo aquí. Eso es tener el don de piedad. Que Dios sea verdaderamente tu consuelo. Que uno no espere otra cosa para consolarse. No, Dios es mi consuelo. Y yo en Dios lo tengo todo. El don de piedad es lo que dice Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Percibir eso es tener el don de piedad. Es por lo tanto una connaturalidad, ¿no? Connaturalidad con Dios. Y también, obviamente, cuando uno tiene con Dios esa intimidad, la tiene con los demás, porque es que pues en la familia también uno disfruta de las relaciones humanas y familiares. Pues es imposible tener con Dios esa intimidad y no tenerla con los demás, es imposible, ¿no? Don de fortaleza, el don de fortaleza. Bueno, todos lo entendemos, ¿no? Ayúdanos a, quizás, lo propio de la fortaleza como virtud y no como don, porque, a ver, también tenemos una cierta fortaleza como capacidad personal. También existe, ¿no? Hasta un cierto nivel la fortaleza es una virtud, pero llega un momento en el que supera tus fuerzas humanas, ¿no? Pues yo diría lo siguiente, sobre todo, yo creo que la fortaleza comienza a ser un don del Espíritu Santo, más allá de tus fuerzas, sobre todo cuando tienes la perseverancia, ¿sabes? La perseverancia, porque igual es propio de nuestras fuerzas humanas, en un momento determinado, pues batallar por una cosa con mucha fuerza, sí, pero luego enseguida viene Paco con las rebajas, como se dice, ¿sabes? Y enseguida ya pues uno comienza a cansarse, lo deja. Comenzar las cosas con mucha ilusión y dejarlas a medias, eso es lo típico. Decimos de los niños, pues nos pasa lo mismo a los mayores. Me ilusiono y dejo las cosas a medias, ¿no? El don de la perseverancia comienza a ser un don del Espíritu Santo, mejor, el don de la fortaleza, comienza a ser un don del Espíritu Santo cuando uno ve que te da el don, o sea, te da la capacidad de perseverancia, de mantener los pulsos vividos con mucha generosidad. Luego, además, también el don de la fortaleza se nota que es un don del Espíritu Santo cuando te da la capacidad no solo de acometer, sino de aguantar. Que se dice que el mejor boxeador no es aquel que da más tortas, sino el que la recibe sin venirse abajo. Entonces nosotros el don de fortaleza a veces lo hemos casi
equiparado a ser muy agresivo. No, no. La fortaleza consiste en ser capaz de aguantar más las cosas y no venirte abajo. El que, pues eso, las faltas de delicadeza de los demás no me dejen hecho polvo, que muchas veces nos ocurre eso, ¿no? Que, pues que en esa relación con los demás ocurre algo y uno se viene abajo, ¿no? Porque en el fondo tiene una herida de autoestima, una falta de autoestima, y cuando los demás no me tratan bien me vengo abajo, ¿no? El don de fortaleza es el don que me permite ser fuerte en Cristo, ¿eh? No venirme abajo pues, porque yo compruebe las miserias de la gente, cuento con ellas, pero mi fortaleza está en Cristo, no está en otra cosa. Y por último, el último de los dones, dice, el don de temor de Dios. Que a veces este don pues, tiene como mala prensa, hablar de temor de Dios. Es curioso que no dice temor a Dios, dice temor de Dios, que tiene un matiz importante, porque a Dios no le tememos, a Él. Lo que tenemos es temor de apartarnos de Él. Lo que temo es de mí si me alejo de Él. ¿No? Luego, el don de temor de Dios es un don de reverencia, del sentido del respeto a lo divino, de tener conciencia de que no soy nada sin la gracia de Dios. No soy nada sin la gracia de Dios. Es el don perfecto para superar la presunción de que yo puedo, ¿no? Es decir, y es verdad que es un don muy necesario en un momento en el que nos falta el sentido de la trascendencia de las cosas divinas. Nos permite ser respetuosos con Dios, tener conciencia de que yo a Dios no le merezco, pero le necesito. El hombre quizás actual no tiene conciencia de la grandeza de Dios, no tiene conciencia de la... Yo suelo poner un ejemplo que me pasó en Zumárraga, siendo párroco, de esas cosas que estaba explicándoles a un grupo de chavales. El primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y me dice un chaval, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Y dije yo, por el amor de Dios, dije yo, pero qué salida de pata de gallo, pero... Y me di cuenta que ese chaval había dicho una cosa que para mí era una barbaridad, porque no había sido educado en la trascendencia divina. O sea, no le habían educado en que... Le dije, a ver, pero vamos a ver, pero tú no te das cuenta que si Dios a ti y a mí en este momento nos deja de sostener, volvemos a la nada. ¿Tú qué te has pensado que es Dios? ¿Tú tienes conciencia de la grandeza de Dios? Que nosotros existimos porque Él nos ha creado y nos mantiene en la vida. Claro, el chaval me mira con ojos así, como diciendo, pero qué cosas dice este, ¿no? El don de temor de Dios es también un don de educación en la reverencia divina, en la conciencia de la grandeza de Dios, que es totalmente necesaria. Sin esa somos unos presuntuosos, somos como uno que entra en un sitio y no sabe ni lo que está haciendo, con un elefante que entra en una cacharrería y no se da cuenta de que, oye, pero tú, ¿ante quién estás? ¿Ante quién estás? Y necesitamos, ¿no?, ese don de la trascendencia, porque solamente así se da uno cuenta de que el amor de Dios es tan grande y al mismo tiempo se abaja tanto, que cuando se abaja tanto, entonces lo aprecia más, porque sabe que ese que se está bajando es el Dios altísimo, ¿no? Si tú no te das cuenta que es el Dios altísimo el que se abaja hasta ti, no aprecias ese Dios cercano, tan cercano, ¿no? Y confundes a Dios con un colegui. Claro, confundes lo que es la amistad de Dios con la falta de respeto hacia Él, ¿no? Bueno, pues son los 7 dones. Uno diría, ¿y cuál es el que más necesita uno? Pues seguro que necesita los 7. Esta mañana estaba en una celebración con las carmelitas, en la que en el momento después de haber leído la secuencia, se repartían a cada uno, ¿no?, una estampa con uno de los dones. Entonces yo he cogido, antes de empezar la homilía, he cogido el mío y me ha salido el don de consejo. Y he dicho, hombre, les he dicho al comenzar la homilía, a mí me ha tocado el de consejo, que no está mal para hacer la homilía. Les he dicho. Pero bueno, obviamente necesitamos, todos los dones están unidos unos con otros, pero es posible que haya momentos determinados en la vida en los que uno se da cuenta que hay algún don en concreto que es especialmente necesario, que puede ser el don de entendimiento cuando alguien está atormentado en su lucha de la fe,
que puede ser el don de piedad cuando me cuesta mucho hacer oración, que puede ser el don de consejo cuando estoy hecho un lío en la vida, que puede ser el don de fortaleza, pues cuando pues estoy de alguna manera flaqueando en mi camino porque me falta perseverancia. Es verdad que puede haber momentos, ¿no?, en los que alguno de los dones se hace especialmente necesarios y tienen que ser invocados, tienen que ser pedidos. Os repito que en el punto 1830, ¿no?, y 1831 tenéis esa doctrina para que os familiaricéis con ella y para que se lo pidáis al Señor. ¿De acuerdo?